Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Versículos 12 al 19. Hoy vamos a acabar el capítulo 4. Versículos 12 al 19. El tema se llama Entendiendo los tiempos de pruebas. Entendiendo los tiempos de pruebas. La semana pasada vimos las actitudes que deben tener los cristianos, sabiendo que el fin de todas las cosas se acerca. Y dentro de ese tema, Pedro habló de los hermanos en Cristo que habían muerto en la persecución. Pedro dijo que ellos ya viven en el Espíritu. ¿Por qué? Porque a ellos se les predicó, ellos se convirtieron y la prueba fue que había persecución por ellos. Ellos soportaron, no claudicaron. Eso es prueba de que uno es cristiano. Se mantiene. Otro punto que aprendimos es que ya una persona muerta pues ya no tiene oportunidad de predicársele. Recuerde que la salvación es en vida. Uno tiene que reconocer en vida que Cristo es el Señor. Uno tiene que arrepentirse. Pedro animaba a los cristianos afligidos que estaban siendo perseguidos a que sean valientes, a que se mantengan firmes en la fe, que no claudicaran. Y dio muchas razones. La semana pasada vimos varias razones de esta. Los estaba preparando, los estaba exhortando. ¿Por qué? Porque estaban en persecución, pero venía algo mucho más fuerte. Entonces aquí vemos que Pedro habla también del amor, reconociendo que en la iglesia, entre los hermanos iba a haber pequeños roces, iban a surgir enemistades, y dice que el amor es importante, porque el amor, ¿qué? Cubre multitud de pecados. Eso fue lo que nos motivó. El amor de Dios cubre multitud de pecados. Entonces Pedro sabía que pasaban estas cosas y quería que recordemos que por amor estamos allá y que ese amor debe reflejarse en que debemos perdonar. Debemos perdonar y pedir perdón. Y también habló de la hospitalidad. Recuerden que en ese tiempo la persecución se estaba dando y muchos cristianos se quedaban sin hogares. Y que la hospitalidad debe ser practicada en nosotros. Y decía Pedro que sin murmuraciones. Así que el amor se iba a demostrar en esa hospitalidad, ¿no? También vimos que se enfocó en la multiforme gracia. Es una gracia de reacción divina. No solo nos dan dones y somos egoístas, no solo nos dan el evangelio y somos egoístas, sino que realmente debe de haber una especie de gracia a dar. Recibes gracia, das gracia, recibes dones, no ser egoísta y usarlos para la gloria de Dios, en la obra de Dios y donde quiera que vayas, ¿no? Entonces vemos que Pedro enfatiza también en que todo lo que tú hagas en tu ministerio, en tu vida cristiana, tienes que darle la gloria siempre al Señor Jesucristo, porque por medio de Cristo se le da honor y gloria a Dios. Y hoy vamos a ver cómo debemos entender estos tiempos que vienen de prueba. Todos los cristianos tienen tiempos de prueba, tienen persecución. El que no tenga persecución, a lo mejor no es cristiano o a lo mejor está caminando en la carne. Pueden ser esos dos motivos, lo vimos la semana pasada. Entonces, estas persecuciones, esos tiempos de prueba, vienen a nuestras vidas, no pueden ser evitados, pero sí entendidos para que en Cristo podamos pasarlos fortalecidos por la gracia de Dios. Así que sabiendo que todas las persecuciones y adversidades, pues obviamente son por un tiempo momentáneo, no es algo que va a durar todo el tiempo, sino que es momentáneo y que pronto también pues estaremos nosotros en la gloria de Dios con Cristo. Hoy vamos a ver este entendimiento de lo que son las pruebas que vienen a nuestra vida. Así que vamos a leer nuestro texto de hoy. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 y 13, dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese.
sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Hacemos pausa, versículo 13. Ese va a ser nuestro texto. Acuérdense, estamos viendo 1 Pedro capítulo 4, versículo 13 en adelante. 12 en adelante hasta el 19. No nos salgamos de eso. Vamos a ver otras citas, pero tenemos que enfocarnos en esta, ¿ok? Entonces vemos que aquí Pedro está prácticamente animando a la iglesia. Recuerden que esta carta fue escrita para animar a los que estaban siendo perseguidos. La iglesia estaba siendo asolada, ¿no? Así que la iglesia de Asia Menor necesitaba ser animada, necesitaba ser prácticamente exhortada, y Pedro está dando razones para qué, para que no claudiquen. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando a nuestra vida vienen situaciones? Claudicamos y nos desanimamos. Entonces Pedro estaba animando a los cristianos a no claudicar, a mantenerse firme, y les recordaba que ellos sabían que el fin de todas las cosas estaba cerca, y que si sabían esto, entonces sabían que la venida del Señor Jesucristo era inevitable y que las pruebas no podían ser evitadas, porque en la vida del cristiano siempre se van a presentar pruebas, se van a presentar oposiciones, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando ya son de Cristo, cuando ya vives en Cristo, el mundo está contra Cristo. El mundo está contra Cristo y está contra sus seguidores. Entonces Pedro, pues aquí estaba animándoles, porque Cristo también dijo, esto va a suceder, en el mundo hay aflicción. O sea, es algo que Él prometió que iba a pasar, no porque Dios quiera hacernos mal, sino porque el mundo va en contra de Cristo. Él dijo, en el mundo hay aflicción, pero no se preocupen, porque yo he vencido, así que confíen. Yo he vencido en Juan 16:33, apunta la cita. Pero también dijo en Mateo 28:20 que Él estaría con sus discípulos todos los días hasta el fin del mundo. Entonces van a venir aflicciones, pero el Señor está con nosotros. Si tú eres de Cristo, tienes que creerle que Él está con nosotros y que el mundo está en contra de nosotros. El mundo rechaza a Cristo, el mundo nos rechaza a nosotros. El mundo se burla de Cristo, el mundo se burla de nosotros. El mundo no quiere cosas con Dios. ¿Por qué? Porque está velado. Hay un velo satánico que es puesto en el ser humano que no conoce al Señor. Pero la palabra es poderosa para salvación. Es poder de Dios. De los que ya estamos en Cristo sabemos que estas cosas pasan. Así que no debe de sorprenderse, dice Pedro, por estos padecimientos, sino que deben ocuparse para estar, ¿qué? Firmes en la fe, para no claudicar, para permanecer y ser valientes y participar en los padecimientos de Cristo, porque eres de Cristo. Vas a tener que participar en estos padecimientos. No solo es la gloria, hay que participar. No puede venir la gloria sin el padecimiento. Y no es porque tengas que flagelarte, sino que en automático, cuando tú sigues a Cristo, pues obviamente vienen persecuciones, oposiciones, padecimientos. Así que si somos participantes de sus sufrimientos, también seremos participantes de su gloria, de su gozo. ¿Y quién podría explicarlo mejor sino Pedro? Pedro había pasado por situaciones muy fuertes. Ese Pedro pues sabía muy bien que la persecución venía. Esto pasó 30 años después de que el Señor Jesucristo había ascendido. Y Pedro había pasado por mucho, Pedro ya había madurado. Entonces Pedro sabía muy bien que en el tiempo antes de que Cristo muriera en la cruz, Pedro había sido tropiezo para el Señor Jesucristo. Y él no quería ser tropiezo para la iglesia de Asia Menor. Porque recuerden que Pedro estaba escribiendo esta carta 30 años después. Así que Pedro recordaba lo que él hizo cuando el Señor Jesucristo, en Mateo 16:23, si se acuerdan, que le dijo, Señor, no vayas a la cruz, Dios no lo va a permitir. Entonces Pedro estaba recordando que él había sido de tropiezo para el Señor. Pedro, antes de esto, el Señor Jesucristo los fue a ver, a él y a los demás, y los hizo sus discípulos. Y les dijo que iba a haber sufrimiento durante su caminar. En 3 ocasiones el Señor les dijo, yo tengo que padecer. Yo tengo que ir a Jerusalén, y allá en Jerusalén voy a prácticamente a ser entregado por los principales sacerdotes, por los escribas,
y por los gentiles me van a matar, se me van a burlar, me van a azotar y me van a matar. O sea, él les había dicho esto, pero ellos de alguna manera no hicieron caso, no le pusieron atención al Señor, y por eso cuando pasó lo que pasó con el Señor, les tomó de sorpresa. ¿Esto por qué pasa? Porque a veces no le damos la importancia debida a la palabra. Nosotros estamos escuchando las señales y no las tomamos en cuenta, y obviamente de pronto viene ese pisar una mina terrestre y ¡pum! Lo sientes fuerte. Dios te estuvo hablando. Dios te estaba diciendo, mira, es por acá, no es por allá, y a veces no hacemos caso. Así que Pedro había prácticamente sido tentado por Satanás, y Satanás había tentado al Señor en el desierto, no sé si se acuerdan. El Señor fue al desierto, hizo 40 días, 40 noches, y allá fue tentado, pero el Señor no fue vencido. El Señor nos enseñó que con la palabra se puede vencer al enemigo y ganar la batalla. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, porque Satanás, ¿qué hizo? Intentó impedir que el Señor Jesucristo vaya a la cruz. ¿Y cómo lo hizo? Le dijo, mira, todo esto te voy a dar. Todos los reinos del mundo son míos, yo te los voy a dar, pero no tienes que ir a Jerusalén a sufrir. Solo tienes que postrarte y adorarte. Y Satanás, a través de mucha gente y de muchas cosas, nos habla y nos dice, ¿sabes qué? No tienes que sufrir, ya viniste a Cristo, ya no tienes que sufrir. ¿Cuántas iglesias no son pare de sufrir? ¿Cuántas iglesias no dicen, si tú vienes a Cristo se acaban tus problemas? ¿Cuántas iglesias no dicen, mira, estoy seguro que si tú vienes a Cristo vas a tener una pareja, el amor, o vas a tener dinero? Esto es Satanás usando a las personas, porque seguir a Cristo trae sufrimiento, trae padecimientos. Aquí lo estamos viendo. Pedro está mostrando todo eso. Así que hay que tener cuidado, porque en la vida del cristiano van a venir tentaciones. ¿Por qué? Porque tenemos concupiscencias, debilidades. Van a venir siempre. Pero recordemos que no puede haber gloria si no hay un sacrificio, si no hay un padecimiento, porque el mundo va en contra de Cristo. Se opone. Entonces tenemos que estar firmes en ello. ¿Por qué? Porque la persecución, la oposición va a estar siempre. Pero nosotros mantenernos firmes con la palabra para ganar esta batalla. El Señor nos enseñó que con esa palabra podemos nosotros ganar las batallas, porque el mal que hizo, huye. Pero tienes que entender una cosa, Satanás no claudicó. Y más adelante fue cuando usó a Pedro y le dice Pedro al Señor Jesús, usando Satanás a Pedro, no lo permita Dios, Señor, que eso nunca te acontezca. Entonces dice ya que Pedro lo estaba reconviniendo, quiere decir que lo estaba reprendiendo. Pedro reprendiendo al Señor Jesús. Entonces Pedro no estaba respetando, pero era Satanás que lo estaba usando. Satanás no respeta al Señor Jesús. Él mismo le dijo, póstrate y adórame, sabiendo que es Dios. Y estaba usando a Pedro. Y Pedro lo estaba reconviniendo, le estaba prácticamente reprendiendo. ¿Cómo Pedro se atrevió a reprender al Señor? Entonces estaba ofendiendo Dios en su humanidad, Dios en carne. Pedro no tuvo temor reverente, que es respeto supremo a Dios. Tenemos que tener cuidado de no caer en esto. Entonces vemos que era muy obvio que el mal estaba usando a Pedro. Pedro pues obviamente se descuidó. ¿Cómo se descuidó Pedro? El Señor siempre le dijo, hay que vivir la palabra, no solo escucharla, hay que vivirla, porque ellos estaban escuchando, hay que practicarla, hay que orar, hay que velar. Pero Pedro, ¿qué pasó? Se descuidó. Él confió en sí mismo, él sentía que podía sin necesidad de hacer lo que el Señor le estaba diciendo. Así que él creía que estaba bien en la fe, porque casi no oraba y no practicaba, pero se olvidó y se empezó a enfocar en las cosas materiales, porque el Señor le dijo, me eres de tropiezo, porque solo te fijas en las cosas del hombre y no en las cosas eternas. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos que tener cuidado de no caer en ello, porque Pedro comprendió esto. Pedro maduró, comprendió, y su confianza ahora ya estaba en el Señor, y ahora él no iba a ser tropiezo para la iglesia de Asia Menor a la que le estaba escribiendo esta carta. Entonces Pedro les dijo, si caminan con el Señor Jesucristo,
Es un hecho que va a haber oposición. Es un hecho inevitable. Y lo que tenemos que hacer es resistir. Hay que soportarlo para seguir al Señor. Y esto es posible. ¿Por qué es posible? Porque el Señor nos ha dado un espíritu de poder, de amor, de dominio propio, no de cobardía. Sin Cristo, sin el Espíritu Santo, nosotros no podemos llevar una vida cristiana. No, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo, no me puedo mantener firme. Claro que no, porque el poder de Dios no está en ti. Pero cuando el Espíritu Santo está en ti, el poder de Dios está allá. Y Él te da la gracia suficiente, necesaria para pasar cualquier prueba. Él te da siempre la salida. Entonces Pedro ya había entendido que la gloria no podía venir si no había una persecución. Satanás lo usó para que el Señor no fuera. Pedro creía que podía llegar el Señor a la gloria, o Pedro a la gloria, sin pasar por esa cruz. Y no, el cristiano tiene que cargar su cruz cada día. Entonces, por eso nosotros vamos en contra de toda doctrina que diga pare de sufrir, o que diga si vienes a Cristo se van a acabar los problemas, o que diga que tu vida será mejor económicamente cuando vienes al Señor, o que diga que vas a encontrar un amor si tú te añades a la iglesia. Eso es mentira. Dios puede hacer muchas cosas, pero esto no son promesas de Dios. No necesitábamos nada de esto. Necesitábamos ser salvados, por eso vino Cristo. Mucha gente cree que vino el Señor a darnos cosas. No, Él vino a salvarnos. Entonces, todo esto que te puedan decir, tienes que saber que Satanás está detrás de ello. Que Satanás te quiere tener en sus garras. El seguir a Cristo, el llevar su evangelio, el vivir como Cristo va a traer persecución, va a traer padecimientos, va a traer aflicción. Lo contrario a esto es que Satanás está en ello y hay que tener cuidado. Solamente podemos ser participantes de los sufrimientos de Cristo porque Él fue participante de nuestra humanidad. Él tomó nuestro lugar. Él fue participante de nuestra humanidad y de nuestros sufrimientos. Él los tomó. Entonces Él se hizo hombre. Él se hizo hombre ¿para qué? Para que nuestros sufrimientos no sean en vano. ¿Por qué? Porque el caminar tras de Él va a traer sufrimientos, pero no son insignificantes. Así que estos sufrimientos traen peso de gloria. O sea, va a haber gloria. Es un tiempo de prueba momentáneo. Y ahorita vamos a entender por qué todo esto. Entonces, muy seguido, el ser humano, ¿qué hace? Se aferra a disfrutar del mundo. Como dice, vive, gózate, diviértete, porque no sabemos cuándo. Y Cristo no te dice eso. Cristo te dice, rinde tu vida a mi señorío, porque también es frágil tu vida. O sea, ¿qué necesitas? ¿Divertirte? No, Él te está dando lo que necesitas, salvación. ¿Por qué? Porque estás condenado. Entonces van a haber padecimientos, van a haber sufrimientos, va a haber persecuciones inevitables. Pero estos padecimientos van a traer gloria. Vas a estar con Cristo en el cielo. Así que hay que, primero, recordar que seguir a Cristo va a haber situaciones, pero luego viene la gloria, viene la alegría con el Señor. Entonces, nunca debemos negar cuando viene una prueba a nosotros o un sufrimiento. ¿Por qué? Porque son la construcción de nuestra santidad. Caminar en santidad va, obviamente, a traer oposición, pero se está construyendo nuestra santidad. Es importante aprender a diferenciar también que hay padecimientos que no son por causa de esta santidad ni por causa de Cristo. Hay padecimientos que traen mucho dolor a nuestras vidas que no son por la fe. Por ejemplo, puede ser una enfermedad, puede ser la pérdida de un familiar, puede ser un accidente. Esto obviamente no es por causa de Cristo, no es porque tú estés siguiendo a Cristo. Esos son dolores que vienen a nuestra vida, pero que como estamos en Cristo, podemos soportarlo. Tenemos el gozo para soportarlo y sabemos que esto va a suceder. Y a todos nos va a suceder, pero estamos en paz. ¿Por qué? Porque sabemos que si nosotros morimos, inmediatamente estamos en la gloria de Dios. Así que hay que diferenciar los que no son de Cristo y los que son de Cristo, porque saber que a veces los que es por causa de Cristo, también tenemos que entender que son necesarios.
no es que tú pidas sufrimientos, no es que tú los pidas, sino que se dan y a veces son necesarios, como sucedió con el Señor Jesucristo, cuando Él estaba prácticamente padeciendo lo que nosotros pasamos. De hecho, el libro de Hebreos capítulo 5, versículo 8, si quieres apuntarlo, dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. O sea que nosotros a veces necesitamos pasar por situaciones como esta, porque a veces somos tercos. Entonces vienen estas situaciones y el Señor las usa. ¿Para qué? Para moldearnos, para que aprendamos a obedecer al Señor, para que estemos en el camino correcto. Así que esto es fuerte, pero es necesario porque aparte trae peso de gloria. Así que tenemos un ejemplo en Hechos capítulo 9, versículo 15 y 16, de Saulo de Tarso, donde el Señor Jesucristo le dijo a Ananías, ve a ver a Saulo, porque este Saulo va a ser instrumento escogido. ¿Para qué? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, en presencia de reyes y en presencia de hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. O sea, aquí no está diciendo, yo le mostraré la gloria directamente, no. La gloria la ves en el Evangelio, pero la gloria futura y venidera es después. Acá está hablando de que yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Por qué? Porque sabe el Señor que viene la oposición. Es un mundo caído, va a haber oposición cuando tú estés caminando con Cristo. El Señor le enseñó a Saulo que esto pasaría y que al llevar Pablo, ya convertido a Pablo, su evangelio a todas partes, pues traería la persecución. Y Pablo vivió la persecución fuertemente igual. Y era una ironía, ¿por qué? Porque Saulo era el perseguidor de la iglesia y cuando se convierte a Cristo se vuelve un ex perseguidor. Ahora sus propios ex compañeros lo estaban persiguiendo a él. Su ironía, ¿no? Entonces vemos que Pablo padeció por Cristo. De hecho, Pablo sus padecimientos los menciona en 2 Corintios 11, donde todo lo que sucedió en su caminar, que él las llama como cicatrices, como credenciales de los padecimientos del Señor Jesucristo. Así que Pedro, volvemos a Pedro, también padeció, también sufrió persecución. De hecho, le esperaba aún algo más fuerte. Pedro fue crucificado de cabeza, muerto allá en una cruz. Entonces, todos los apóstoles fueron mártires por causa de Cristo. Continuamos con el versículo 14 al 15, dice, si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Hacemos pausa, versículo 15. Aquí vemos que el apóstol Pedro dice que si estaban, le está diciendo a la iglesia de Asia Menor, pero también nos habla a nosotros, que si estaban sufriendo por el nombre de Cristo, o sea, por caminar realmente el sistema de Cristo, por vivir la voluntad de Dios, dice Pedro, acá es una bendición, son bienaventurados, son afortunados, porque ese sufrimiento, dice Pedro, está siendo la evidencia, está demostrando que en verdad estás caminando con el Señor. Y no solo es una hipocresía, sino que en verdad estás caminando con Él. ¿Por qué? Porque estás siendo identificado por su sufrimiento. Así que es importante saber que en ese tiempo el emperador Nerón ya había empezado a perseguir a los cristianos. Él estaba prácticamente yéndose con todo contra ellos y se extendía por todo el imperio romano. Así que Pedro prácticamente está advirtiendo a la iglesia de Asia Menor que venía algo más fuerte de lo que estaban padeciendo. Venía algo terrible. Se acercaba lo más fuerte para ellos. Y decía Pedro, y muchos se van a convertir en mártires. O sea, muchos van a padecer cosas como pasaron los apóstoles. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, no sé si recuerdan, que muchos fueron quemados, los colgaron de los maderos y les ponían brea y los prendían. Y muchos también fueron devorados porque los metían en una especie de, ¿cómo se llama esa cosa? Alguien que me ayude. Coliseo.
y allá soltaban a los leones y todos gozando de que los leones estén comiendo a los cristianos. Pero los cristianos no estaban no, pero sí estaban gozosos de que sabían que estaban siendo perseguidos por causa de Cristo y que cuando esto pasara ellos estarían en la presencia de Dios. Y esto no puede hacerlo una persona normal, una persona natural. Tiene que estar el Espíritu Santo morando en ti para que puedas, ante una situación tan fuerte, tener un gozo y una paz. Entonces, Pedro les estaba diciendo, va a pasar esto y van a padecer esto. No olvidemos que tenemos la responsabilidad de estar firmes, les decía Pedro. Y tal vez nosotros, aquí en Yucatán, México, ¿por qué digo México? Porque están en las redes sociales estas prédicas, no conocemos ese tipo de persecución. Pero nuestros hermanos en Cristo que están en otros países están padeciendo y están siendo decapitados y están siendo sacados de sus hogares y están siendo quemados, están siendo asesinados. Entonces, ellos sí están padeciendo este tipo de persecución y esto va a intensificarse porque está escrito. Entonces, si estos hermanos están padeciendo, nosotros tenemos la responsabilidad de estar en oración por ellos, una oración constante. Ahora, cabe señalar que aunque la persecución aquí en Yucatán no es como esa, pero sí tenemos que entender que el mundo está en contra de nosotros. Y que el Señor dijo, empezará por tu familia, porque no he venido a traer paz, sino espada, porque los de tu casa serán tus enemigos. Y así empieza. Cuando tú vienes a los pies de Cristo, la familia empieza a incomodarse, porque tú empiezas a hacer luz y empiezan a haber problemas. Ahí empieza, no te desanimes, tú sigue constante. Así que el mundo está en contra de nosotros y nosotros tenemos que resistir a la oposición, porque eso es algo que va a traer gloria. Así que es obvio que va a haber sufrimiento, porque el mundo de alguna manera no ve la gloria de Dios, está velado. No ve la gloria de Dios que fue derramada en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Dice Pedro que ellos blasfeman. Así que ellos, como no ven la gloria de Dios, por esa razón blasfeman en el nombre del Señor. Pero en el caso de nosotros los cristianos, ¿qué debemos hacer? Glorificar a Dios con nuestra vida. No blasfemar el nombre con nuestra conducta, ni con nuestros pensamientos, ni con nuestras acciones, sino glorificar su nombre. Entonces, con nuestro diario vivir, debemos dar gloria a Dios. Por eso Pedro decía que ningún cristiano padezca como homicida, ninguno padezca como ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. O sea, que no caigamos en estas cosas ya porque somos cristianos, porque todo esto sí trae aflicción, pero no es por causa del nombre del Señor Jesucristo. Estas conductas y estas malas acciones no deben estar más en el cristiano. Sí es cierto que estas cosas traen sufrimiento y es bien merecido para los que lo hacen, pero no son aceptables en la vida del cristiano. Así que, ¿por qué? ¿Por qué? Porque esto trae vergüenza al nombre del Señor. Trae vergüenza, mal representamos. Entonces hay que tener cuidado de no caer, y si estamos cayendo, dejar de caer. Pero reconoce que todo el sufrimiento, o sea, por causa de Cristo, trae peso de gloria. Pero no todo el sufrimiento se sufre en el nombre del Señor Jesucristo. Pero si alguno sufre como cristiano, Pedro dice, no se avergüence. Si tú estás sufriendo verdaderamente por Cristo, no te avergüences. Ahora, si estás sufriendo por otras cosas que no son causa de Cristo, avergüénzate. Pero si no, no te avergüences. El sufrir como cristiano no debe de ser algo porque debamos avergonzarnos. Al contrario, aunque el mundo de alguna manera se burle, aunque el mundo de alguna manera desprecie, aunque el mundo nos vea como sectas, porque a veces nos dicen sectarios, a veces nos dicen locos, a veces nos dicen fanáticos, digan lo que digan, tú no te avergüences, padece, ni modo, va a venir esto, tú no hagas caso, tú dale gloria a Dios. Nosotros debemos glorificar a Dios por todo lo que nos suceda. Ahora bien, hay que entender que
No glorificamos a Dios por el sufrimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que glorificamos a Dios en el sufrimiento y lo glorificamos por medio de lo que Él va a hacer en nosotros y a través de nosotros por ese o con ese sufrimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que no decimos gracias Dios por el sufrimiento, Señor, danos más sufrimiento. No. Quiere decir que cuando viene el sufrimiento sin que tú lo busques y está viniendo por causa de Cristo, pues nosotros debemos correctamente tomar ese sufrimiento como algo que va a traer peso de gloria para Dios. Como decimos, todo obra para bien, ¿verdad? Todos los cristianos dicen, todo obra para bien. Bueno o malo que venga a tu vida, todo obra para bien. ¿Por qué? Porque esto va a glorificar a Dios y va a salir algo bueno de eso en nosotros. Dios le va a dar un giro a eso. Entonces, debemos dar gracias al Señor sabiendo que todo obra para bien, que Dios está en control y que Dios va a ser glorificado durante esa persecución, adversidad, padecimiento. ¿Ok? Entonces, debemos decir, Señor, gracias porque tú te glorificas por medio de esta situación. Así que Pedro prácticamente está diciendo también que si padecemos como cristianos, porque en el versículo 16 dice como cristianos, está diciendo también que en esos tiempos, recuerden que no se le llamaban todavía cristianos, o sea, un poquito antes todavía no se le llamaba cristianos, estaba empezando a llamarse cristianos a los seguidores de Cristo, a los del camino, a los discípulos, así les decían. Pero Pedro está diciendo que el padecimiento como cristianos, o sea, era algo nuevo. ¿Por qué? Porque antes de ser conocidos como cristianos no tenían ese nombre. Entonces en Hechos 11:26 vemos que hay una de las primeras menciones donde fueron llamados cristianos, porque dice que a los discípulos se les llamó por primera vez en Antioquía cristianos. Esa es la primera cita donde vemos que son llamados los cristianos. En Hechos 26:28, el rey Agripa le dice a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Quiere decir que el nombre de cristiano ya estaba prácticamente en amplitud, ya lo tenían en su léxico, ya los reconocían como esos seguidores de Cristo. Ya sabían que eran cristianos. Cristiano es un seguidor de Cristo. Cristiano es un discípulo de Cristo, o sea, ya los reconocían por eso. Y cristiano, pues realmente eso significa seguidores, partidarios de Cristo. Y en tercer lugar, pues es donde fue mencionado en esta cita que estamos viendo, que es 1 de Pedro 4:16, que si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Entonces, Pedro les decía que si algunos estaban sufriendo por ser identificados como cristianos, ahora sí como cristianos, que no se avergüence. Y la verdad, no debemos avergonzarnos, somos cristianos. A veces, ¿qué pasa? No, pues es que mi grupo de amistades se va a incomodar y me va a empezar a decir cosas. No te avergüences, porque Dios ha dicho que si tú lo niegas, Él te va a negar. El día que digas, pero es que Señor, yo fui, sí, pero me negaste en la calle con tus amigos, me avergoncé. No te avergüences. Si te atacan, tú con gusto, así, sí soy cristiano. Por la gracia de Dios, no por mí. Él me compró y me lo hizo ver. Entonces, de alguna manera, el amor se va a mostrar. El amor de Dios se va a mostrar cuando nosotros no nos avergonzamos. Si vemos en el versículo siguiente, 17 y 18, bueno, hasta el 19 podemos leer, para terminar, dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¡Wow! Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Estamos viendo acá palabras bien fuertes. Pedro está hablando en el contexto de la persecución, del sufrimiento, ¿se acuerdan? Entonces Pedro dice que el juicio comience en la casa de Dios. Y dicen, no, pero ¿cómo puede ser el juicio si ya somos salvos? ¿No? O sea, prácticamente está usando Pedro el sufrimiento como si fuera un juicio para los cristianos.
O sea, padecimientos, persecución, sufrimientos como un juicio para los cristianos. Pero no es lo que Pedro está queriendo dar a entender. Lo que está queriendo decir es un sentido positivo, o sea, purificante. O sea, ahora que son la casa de Dios, ahora que son de Cristo, pues tienen que demostrarlo realmente porque van en contra del mundo y va a haber persecución. Spurgeon lo dijo de mejor manera. Spurgeon dijo que es correcto que el juicio comience por la casa de Dios. Hay equidad en ello, dice Spurgeon. Ya que los cristianos profesan ser mejores que otros, así debe de ser. Si dicen que son regenerados, debe verse como tales. Si dicen que son un pueblo santo, que son apartados de Dios, que se vea evidente que son santos, porque santo significa apartado para Dios, o sea que allá no vives para ti ni para el mundo, sino vives para Dios, como Cristo lo fue. Estas son palabras de Spurgeon, y estuvo muy claro. Entonces, eso quiere decir que nosotros debemos, ni modos, padecer, demostrando que somos apartados de Dios. Entonces va a haber persecución, va a haber padecimiento por causa de Cristo. Tenemos que abrazarlo, sí, es nuestro. Son nuestras pruebas, dice acá que son como fuego. ¿Por qué? Porque duelen. El fuego de las pruebas duele. Son persecuciones que vamos a soportar ahorita. Las tenemos que soportar, pero purifican, dice Pedro. Purifica. Debemos recordar que no es un castigo de Dios, no es un juicio. ¿Por qué? Porque el juicio, la cuestión del juicio y del castigo ya lo pagó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. El cristiano no puede recibir juicio. Sí hay un padecimiento por la oposición, y eso se debe tomar como una purificación. Nos va a ayudar, tenemos que soportarlo. Son las pruebas que van a venir, pero no es la ira de Dios cayendo sobre nosotros. Porque para el cristiano esto ya pasó, lo recibió el Señor Jesucristo. Él recibió la ira por nosotros, tomó nuestro lugar, cargó con el pecado y recibió nuestro castigo. Pero, recuerden, los cristianos que no, ¿qué pasa con ellos? ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Si Pedro está diciendo que si los hijos de Dios experimentan padecimientos, ¿qué van a experimentar los otros? Ellos sí van a experimentar la ira de Dios. ¿Por qué? Por rechazar el Evangelio, por rechazar a Cristo, por no rendir su vida a Cristo. Y por eso nosotros estamos, de alguna manera nos ha dado esa responsabilidad el Señor de que compartamos, de que arrebatemos a esas personas que no son de Cristo, porque no queremos que pasen por esto, ¿verdad? Nadie, aún nuestro peor enemigo. Y por eso estamos allá y aunque nos digan fanáticos, locos, el Evangelio se los presentamos porque sabemos que ellos van a recibir la ira de Dios. Y esto es por la eternidad. Entonces, ¿qué va a pasar con aquellos que se hacen enemigos del Señor? ¿Por qué? Porque toman su propia decisión a mi manera. No quiero escuchar nada de esto, no me interesa. Y dices, tú sabes, ellos no, pero tú sabes lo que va a suceder con ellos. Tú sabes que ya no va a haber esperanza si ignoran el Evangelio. Y si mueren ya no hay esperanza, como muchos engañan, que después de la muerte puedes orar por ellos para que vayan al cielo. Eso no está en la Biblia. Entonces, ya no va a haber esperanza, ya no va a haber escape del juicio y de la ira de Dios. En cambio, los cristianos se pueden regocijar de los padecimientos, de los sufrimientos que están enfrentando en toda su vida, porque eso es lo peor que van a enfrentar. Porque después viene la gloria con Cristo y en Cristo. Pero los que no, aquellos que rechazan al Señor Jesús, ¿qué va a pasar con ellos? Nosotros lo sabemos, ellos no lo saben. Ellos no lo saben. Pero dice, si el justo con dificultad se salva, y no está diciendo que él se salva por sus propios méritos. Él está diciendo que es dura la vida en esta tierra cuando te conviertes a Cristo. Es dura, sí es cierto. El que te diga que es fácil es mentira. Él lo dijo, va a haber aflicción. Entonces, esas persecuciones tenemos que recibirlas como dijo Job. ¿Recibiremos solo lo bueno de Dios y no lo malo? No, todo. Entonces la salvación del justo trae dificultad porque hay un proceso de santificación. O sea que después de ser salvos por la gracia de Dios en Cristo Jesús, durante tu caminar en santidad, ¿qué va a haber?
oposición, dificultades, padecimientos. Por eso es duro, por eso es difícil. ¿Cómo será para los que rechazan a Cristo y su Evangelio? Eso va a ser algo muy fuerte. Recuerden que Pedro conocía, vivió cosas y por eso está hablando acá. Él fue invitado por el Señor a ser discípulo, se hizo discípulo y él recordó que el ser discípulo trae condiciones radicales. Y muchos dicen, ay, exageran en esa iglesia, ese pastor está loco. Yo no puedo cambiar lo que dice la palabra. Trae condiciones radicales. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Nos gusta vivir en el yo. A mí me gusta esto, yo soy así, yo lo otro. No hay, pues es lo que Dios dice, yo me sujeto. No, a mí me gusta, yo vivo, yo quiero y hago lo que quiero. Es mi voluntad, o sea, la voluntad es cargar tu cruz. O sea, muero a mi voluntad. Ya no es mi voluntad, sino la del Señor. ¿Eso les parece fácil? Y el que no siga esto no puede ser mi discípulo, dice el Señor. Entonces sí son condiciones. Pedro sabía que son radicales, que el seguir a Cristo es difícil, pero no imposible. ¿Por qué? Porque Dios te da al Espíritu el poder para hacerlo. Entonces no es difícil para el cristiano. Pedro usó un proverbio que dice, el justo con dificultad se salva, porque no es que dependa la salvación del cristiano, sino que viene después de la salvación viene la persecución, la santificación. Obviamente es difícil de construirla, pero no imposible si tenemos las herramientas bien arraigadas en nosotros. Él nos ha dado herramientas para romper fortalezas, para luchar contra todo lo que se oponga. Entonces, Pedro dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, o sea que no todo, de modo de los que padecen según la voluntad de Dios, está diciendo que no todo el sufrimiento que venga a tu vida es la voluntad de Dios. Hay que diferenciarlo. Pero cuando es por causa de la voluntad de Dios, Pedro dice, encomienden sus almas al fiel Creador. O sea, va a venir esa persecución, va a ser fuerte el padecimiento, es un sacrificio, pero si nosotros hacemos lo que dice Pedro, encomendar nuestras almas al fiel Creador, y encomendar significa que dejas en depósito, por ejemplo, un dinero a un amigo, pero confías en él, sabes que está seguro allá. Entonces, dicha confianza se consideró como una de las cosas más sagradas de la vida. ¿Y qué pasa? Que el amigo se ve obligado a cuidarlo y a regresarte el dinero intacto por honor a ambos. Entonces, el Señor Jesús, cuando dijo en Lucas 23:46, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, ahí es donde nosotros debemos encomendar todo al Señor. Porque ¿qué mejor que las manos de Dios? Es lo mejor que pueda suceder. Así que cuando los cristianos realmente vienen a padecer persecución, Pedro dice, encomienda tu alma al fiel Creador. Él es fiel. Él es el único que va a cuidar y que te va a formar y te va a moldear. Él es ¿cómo le llaman? El alfarero. Así que encomienda, cuando pases estos padecimientos, este dolor, esta persecución, bueno, duele, pero tú encomiéndate al Señor. Él lo va a cambiar, lo va a formar, te va a doler, pero lo va a hacer de una manera hermosa, confiable, y descansas en ello. Entonces, para ilustrarlo mejor, hay unas personas que su dinero o sus alhajas o sus cosas muy importantes las depositan en lugares que son de alta seguridad, ¿verdad? Van a unas cajas, les pagan una cantidad para que guarden sus riquezas y sus cosas de valor, y ellos viven confiados de que eso nadie lo va a sacar, ni lo va a robar, ni nada, como los bancos, ¿verdad? Tú vas y guardas tu dinero allá, tú sabes que estás seguro, y que cuando quieras vas con tu tarjeta al cajero y sacas lo que quieras sacar. Hay esa confiabilidad, ¿no? Duermes tranquilo, hay paz, no te preocupas, descansas. Bueno, esto es lo que nosotros debemos hacer. Cuando vengan situaciones, confiar en el Señor, pero ahora nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, confiar totalmente.
cuando sucedan todas estas cosas, porque Él es el único que lo va a hacer, que lo va a cuidar, que lo va a moldear, que lo va a hacer correcto. Solo podemos sobreponernos de cualquier padecimiento en el Señor, sabiendo que el Señor obviamente nunca nos abandonará. El Señor siempre va a estar con nosotros. Él ha dicho, no te voy a desamparar, yo te voy a cuidar. Pero no solo dice que encomendemos nuestras almas al fiel Creador, pero dice aquí que hagamos también el bien. O sea, encomendemos nuestras almas al fiel Creador y hagamos el bien. Entonces voy a encomendar mi alma ante toda persecución, todo padecimiento, todo sufrimiento, y voy a hacer el bien. No porque me estén haciendo mal, voy a devolver mal. Voy a hacer el bien, voy a hacer lo bueno, porque aún en medio de la adversidad, yo sé que el Señor está en control y que Él es el justo juez. Pero yo voy a hacer lo bueno delante de mis enemigos. Y esto no es algo que nos está pidiendo el Señor que sea, o sea, que Él no lo haya hecho. Él lo hizo, Él dijo, yo pongo mi vida por los amigos. El Señor lo hizo y entregó su vida y fue humillado delante de multitudes y lo injuriaron delante de la cruz y lo insultaron y lo maltrataron. El Señor lo hizo. Pero, ¿qué pasó? ¿Devolvió algún mal? Él pudo haber dicho a su Padre, manda legiones de ángeles y acaba con toda esa gente. Pero no lo hizo. No lo hizo. Dios dice, yo pagaré, mía es la venganza. Entonces no devuelve más, haz el bien. ¿Qué hizo el Señor? Perdona a los padres porque no saben lo que hacen, ¿no? Y nuestras buenas obras deben de ser vistas. Así que, en conclusión, Dios es nuestro creador y soberano, con el derecho de hacer con nosotros lo que Él quiera, lo que a Él le plazca. Y acuérdate que la voluntad de Dios no es mala, es buena, es agradable, es perfecta. Así que nosotros tenemos que, de alguna manera, entender que las pruebas, los padecimientos, las persecuciones, van a venir porque caminamos con el Señor. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Creer en el Señor, confiar en el Señor, encomendar nuestra alma al Señor y hacer el bien, aún en medio de toda persecución, de toda adversidad. Eso significa que debemos esforzarnos. Debemos esforzarnos como un acto de gratitud hacia nuestro Señor. Cumplir con los mandamientos, los morales, por ejemplo, los 10 mandamientos. Debemos cumplir con ello. Entonces, como cristianos entregados, deben ser evidentes nuestras buenas obras y debe ser evidente nuestro caminar en santidad, porque los cristianos debemos andar en esa ley moral de Dios, cumpliendo esos mandamientos, y entender y distinguir bien entre la justificación y la santificación, para que nadie crea que es salvo. ¿Por qué? Porque hizo obras o por su obediencia a la ley moral de Dios. No, porque somos salvos por gracia, por gracia. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando ya somos salvos por gracia, después vamos santificando, pero no nos santificamos para ganarla, sino que estamos en santificación para agradarle a Dios, porque amamos a Dios, porque Él nos amó primero. Así que espero que Dios obre en cada corazón de ustedes, en mi corazón igual, y en el corazón de las personas que están escuchando, para que nosotros aprendamos a entender estas situaciones que vienen a nosotros, que pensamos que no son justas. La vida del cristiano, el Señor no promete que va a ser justo, pero Él es un Dios de justicia, Él va a hacer justicia. Así que entendamos los tiempos de las pruebas y vivamos en la voluntad de Dios. Que Dios bendiga sus vidas grandemente.